Bueno, bienvenidos apreciados estudiantes. Como siempre, para mí es una gran satisfacción compartir este espacio con todos ustedes. No se les olvide registrar la asistencia por la opción módulos y el título del encuentro sincrónico del día de hoy es Conducta del Consumidor. Ese es nuestro tema para que lo registren allí y este encuentro sincrónico, no se les olvide, queda ahí disponible en la opción anuncios para que ustedes, junto con los libros que tienen ahí de acceso en el aula virtual, con el material, repasen estos contenidos. Bueno, entonces, lo que nos proponemos el día de hoy es analizar la conducta del consumidor bajo el enfoque cardinalista, o sea, con números, con gráficas, interpretar la función de utilidad total, que es una función que utiliza la economía para analizar al consumidor, interpretar la función de utilidad marginal, otra función muy importante, y relacionar esa función de utilidad total y utilidad marginal con la demanda y analizar lo que ellos llaman el equilibrio del consumidor. Bueno, entonces, para empezar, nosotros, o yo les decía al inicio, que aquí en este curso se ven fundamentos de microeconomía. Estos son fundamentos, esto es parte de fundamentos de microeconomía. La microeconomía, que es la que estudia los fenómenos económicos de forma individual, personal, particular. Entonces, la microeconomía toma un consumidor, un demandante, un comprador, lo analiza. Toma la microeconomía, un productor, un oferente, un vendedor, ¿sí? Oferentes, vendedores o productores, para nosotros es el mismo, ¿cierto? Y los consumidores, demandantes, compradores, los analiza la microeconomía. La microeconomía los analiza el consumidor con la función demanda y al productor con la función oferta. La función demanda está muy agarrada con estas funciones de utilidad total y utilidad marginal. Y la función oferta, vamos a ver más adelante, los principios del análisis del productor está muy amarrada con la producción total, la productividad total y la productividad marginal. Hoy nos detenemos en el consumidor. Entonces, esa partecita de la ciencia económica que se llama escuela microeconómica, la llaman la psicología económica. ¿Por qué? Porque estudia conductas económicas. El psicólogo estudia conductas sociales, conductas humanas. La microeconomía estudia conductas económicas. ¿Y de qué parte? La economía, exactamente esa escuela microeconómica en sus principios, que consumidor y productor son dos sujetos económicos. Esto quiere decir que se enfrentan a necesidades ilimitadas y recursos y bienes escasos, limitados. Entonces decíamos en un escenario pasado, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tomar decisiones. Hay que convertirse en un centro de decisiones. Establecer un orden de prioridades imposible, satisfacer todas las necesidades. Y el consumidor actúa, dice la economía, bajo el principio del máximo placer, de la máxima satisfacción. Y el productor actúa bajo el principio del mínimo dolor, del mínimo costo, del mínimo esfuerzo para alcanzar la máxima ganancia. Consumidor y productor, dice la economía, todos somos hedonistas. Hedonistas, ¿qué quiere decir? Que siempre estamos frente al placer y al dolor. ¿Qué intentamos siempre hacer con el placer? Maximizarlo. Y con el dolor, evitarlo, rechazarlo. Ese es el sujeto económico. El consumidor, entonces, conoce los medios, desconoce los fines, sabe que va a recibir su salario dentro de pocos días y con ese salario que es tan escaso, tiene que pagar el arriendo, el celular, el agua, la luz, el teléfono, el mercado, la educación de él, de sus hijos, de su familia, etcétera. Las necesidades son ilimitadas. Entonces, tiene que decidir
tiene que hacer un orden de prioridades y decidió primero que todo la educación, pues para él lo más importante es lo que le causa más placer es esa necesidad. Cada individuo, pues desde luego, hace, establece un orden de prioridades pues diferente. Cada consumidor, cada demandante es un mundo diferente. ¿Y el productor quién es? El productor conoce los fines, desconoce los medios. ¿Cuál es el fin del productor? El fin del productor es ganar, obtener un beneficio. ¿Y cómo hacer para ganar y ganar, ganar, ganar cada vez más? La necesidad es ilimitada. El productor pues con medios, con recursos escasos. Entonces el productor tiene que decir, si contrato mucha maquinaria, no puede contratar tanta mano de obra. Si compro mucho del insumo A, no puedo contratar tanto del insumo B. Si pago mucho en administración, no puedo pagar tanto en servicios públicos. Entonces, el productor tiene que convertirse en un centro de decisiones y decide según el mínimo costo, el mínimo esfuerzo, el mínimo costo, el mínimo dolor. El productor actúa según el mínimo dolor, el consumidor según el máximo placer, la máxima satisfacción. Entonces miremos al consumidor. ¿Qué dice la economía? La economía dice, como les acabo de mencionar, cada consumidor, cada demandante, cada comprador se enfrenta a necesidades ilimitadas y recursos y medios escasos. Entonces siempre tendrá que sacrificar muchas necesidades, hacer un orden de prioridades y satisfacer las que para él generen, le generen la mayor satisfacción, el mayor placer. Aquí entonces analizan al consumidor la economía bajo dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones? La utilidad total y la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad total en la economía? Para el consumidor, la utilidad total la definen así. La utilidad total es el placer que experimenta el consumidor o el demandante cuando satisface un determinado número o compra un determinado número de unidades para satisfacer una necesidad. Esa es la utilidad total. El placer total, la satisfacción total que experimenta el consumidor o demandante cuando adquiere, consume un determinado número de unidades. Y la utilidad marginal, ¿cómo la definen? Dicen, la utilidad marginal es el placer, la satisfacción que experimenta el consumidor o demandante cuando consume una unidad adicional. Una. El placer no es mensurable. La microeconomía, la economía, sí mide el placer del consumidor, pero esta medición pues es hipotética. Hay varios estados del organismo que se miden, la temperatura, los latidos del corazón, la, la presión arterial, la saturación, etcétera, la, el placer, la satisfacción. Cuando comemos, bebemos, bailamos, etcétera, no es mensurable. La economía sí lo mide a través de útiles. ¿Qué son los útiles del consumidor? En la economía los útiles son píldoras de placer. Útiles lo llaman, píldoras de satisfacción. Como les decía, pues es una medición bastante imaginaria, ¿no? Hipotética. Bueno, y aquí entonces nos muestran la utilidad total y la utilidad marginal de un consumidor, por ejemplo, hambriento, X. X entonces es un producto cualquiera para este hambriento. Va a satisfacer el hambre, este consumidor, este demandante, y va a consumirla. No tiene cómo, cero arepa, cero empanada, cero tamales, cero lechona, no tiene cómo consumir esa hambre, cómo satisfacer el hambre.
0 unidades de X, 0 unidades de arepas. ¿Y cuál es la utilidad total? El placer total, pues 0. ¿Y la utilidad marginal? No hay. Bueno, este consumidor, el día de tanta hambre, consumió 2 arepas. 2 arepas, qué ricas arepas. ¿Qué placer le proporcionaron a ese consumidor 2 arepas? UTX, utilidad total, 500. Cualquier número, 500, aquí le colocamos. 500 útiles. Esas 2 arepas a ese hambriento le parecieron exquisitas, exquisitas. Entonces decimos, ¿cuál fue la utilidad marginal que le proporcionó la última unidad, o sea, la segunda unidad? La utilidad marginal es el placer que le proporciona una unidad adicional. ¿Cómo se obtiene la utilidad marginal? La utilidad marginal se obtiene así, de la segunda unidad. Variación en la utilidad total, 500 menos 0, dividido 2 menos 0. 500 menos 0, 500 dividido 2 menos 0, 2. Entonces, UMGX, ¿qué es? 500 dividido 2, 250. Eso quiere decir que la última unidad que consumió fue exquisita. 250 útiles, píldoras de placer, de satisfacción. Bueno, pero él siguió con hambre. ¿Qué hace a este hambriento? Entonces consume, se come otras dos arepas, 4. Las 4 arepas totales juntas ese día de tanta hambre le proporcionaron 900 grados de placer. Decimos 900 útiles. 900, imaginario, hipotético. Entonces, la cuarta unidad, ¿qué placer le proporcionó? La utilidad marginal, UMGX, es la variación en la utilidad total, 900 menos 500, 400, dividido 4 menos 2, 2. 400 dividido 2, 200. Eso quiere decir que el día de tanta hambre, a este hambriento, la cuarta arepa le proporcionó menos placer que la segunda. La segunda fue la que le sació ese hambre. Estaba deliciosa, no estaba muy deliciosa, pero le pareció deliciosa con el hambre que tenía. Entonces, esa segunda fue la que le proporcionó, le vino a satisfacer tanta hambruna. Bueno, pero sigue hambriento ese señor ese día y se come otras 2. 6, 6, 6 arepas. 6 en total, juntas. ¿Qué placer le proporcionaron? 1200 útiles, decimos en la economía. Píldoras de placer. La sexta, entonces, ¿qué utilidad marginal le proporcionó? La sexta solita, solita, solita. Variación en la utilidad total. Perdón, 1200 menos 900, 300. Dividido 6 menos 4, 2. 300 dividido 2, 150. La sexta, ese día, no le proporcionó ya tanto placer como la cuarta o como la segunda. Siguió hambriento. Consume otras 2. 8 arepas. ¿Cuál fue la utilidad total? La satisfacción total. 1400 útiles, útiles o píldoras de placer.
Entonces, la octava unidad, ¿qué placer le proporcionó? 1400 menos 1200, 200. Dividido, 8 menos 6, 2. 200 dividido 2, 100. Esa octava arepa ya no la saborea mucho, ya no le parece tan exquisita como las primeras. Y llegó a la decena de arepas ese día, de tanta hambruna. Consumió 10. 10, ¿qué placer le proporcionaron? 1400. Lo mismo que le proporcionó las 8 anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está plenamente satisfecho. Ya ha llegado a su máximo placer, a su máxima satisfacción. Y por lo tanto, esta décima solita, ¿qué placer le proporcionó? 1400 menos 1400, 0. Dividido 10 menos 8, 2. 0 dividido 2, 0. No, ya no la degusta esa décima arepa. Y si caprichosamente llegó a la docena de arepas ese día, 12 arepas, las 12 juntas le proporcionaron 1200. Ya cae su placer total, su utilidad total. ¿Y qué pasó con el placer marginal? Ya sería 1200 menos 1400 menos 200 dividido 12 menos 10, 2. Menos 200 dividido 2, menos 100. Entonces, esa es la función de utilidad total y la función de utilidad marginal con la que la economía analiza la conducta cardinalista del consumidor en números y luego lo lleva a la gráfica que tenemos en la izquierda. Entonces, la gráfica en la parte superior de la utilidad total y en la parte inferior de la utilidad marginal. Y en el eje de las X, las arepas que va consumiendo este hambriento. Entonces decimos, acá, en la gráfica superior, 0 arepas. ¿Cuál fue la utilidad total? 0. 2 arepas consumidas. ¿Cuál fue la utilidad total? 2, 500 por 2. 4. ¿Cuál fue su utilidad total? 900. Por 4, su utilidad total fue 900. 6. Su utilidad total fue 1200 por 6 arepas consumidas. Por 8, 1400 llegó a su máximo placer. Ya está plenamente saciado, satisfecha su hambre. 10 arepas, 1400. Y 12 ya le producen, esas 2 arepas le producen dolor, indigestión, malestar. Entonces, unimos todos estos puntos y nos da esta montañita que los matemáticos llaman una parábola. Esta montañita que se llama en la economía para el consumidor UTX, utilidad total del consumidor. Entonces, ¿qué dice la economía? Dice el consumidor cuando bebe, cuando come, cuando duerme, cuando trabaja, cuando estudia, cuando lee, cuando corre, cuando se divierte, etcétera. Va consumiendo cada vez más X, más X, más X. Sí. ¿Qué pasa con su utilidad total? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y llega un momento que está extenuado, cansado, totalmente satisfecho. Y sí, comió más de la cuenta, vivió más de la cuenta, se divirtió más de la cuenta, corrió más de la cuenta. ¿Qué pasa? Eso le genera dolor, cansancio, insatisfacción. Por 3 momentos pasa el consumidor cuando satisface sus necesidades. Cada vez más placer, la utilidad total aumenta. Aumenta, pero miren cómo aumenta la utilidad total. De 0 a 2, 500. De 2 a 4, aumentó hasta 900.
o sea, 400. De 4 a 6, de 900 a 1200, 300. Entonces la utilidad total va aumentando, pero despacito. Aumenta 500, después 400, después 300, después 200, y ya luego no aumenta. Aumenta despacito. Por eso es una curva. Alcanza su máximo, que es el mejor momento, máximo placer, y pasado ese momento, entra al dolor, a la insatisfacción, al cansancio. Por lo tanto, entonces, ¿qué debe hacer el demandante, el consumidor, cuando satisface sus necesidades? Dice la economía, evitar el dolor, evitar el cansancio, tratar de llegar a la máxima satisfacción. Y de ahí no ser caprichoso y comer más de la cuenta, beber más de la cuenta, divertirse más de la cuenta, etcétera, ¿sí? Dormir más de la cuenta porque ya le causa insatisfacción. Y basándose en esa función de utilidad total, entonces tenemos la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Aquí ya la tenemos. Es el placer que obtiene el consumidor, el demandante, cuando consume una unidad adicional. Una, una unidad adicional. Y en la gráfica inferior, perdón, tenemos la utilidad marginal, UMG. Y aquí, en el eje de las X, las cantidades. Y aquí decimos, la utilidad marginal para la segunda unidad, ¿cuánto fue? 250. Aquí la tenemos. Para la segunda unidad, 250. Para la cuarta unidad, 200. Para la sexta, 150. Para la octava, 100. Para la décima, 0, 0. La décima no le causa ninguna satisfacción, ningún placer, 0. Y la doceava le causó insatisfacción, dolor, indigestión. Entonces unimos todos estos puntos y ¿cómo nos da la utilidad marginal? Una línea recta decreciente. Esta es la utilidad marginal, que los matemáticos o en economía dicen que viene a ser la utilidad marginal matemáticamente, viene a ser como la pendiente de la utilidad total. La pendiente es la inclinación. La pendiente, aquí en términos muy sencillos, aquí no nos metemos, pendiente en microeconomía para los economistas se trabaja con la derivada. Aquí no nos metemos con derivadas, sino simplemente decimos la pendiente. Miren la utilidad total. Entre 0 y 2, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente, siempre dicen los matemáticos, es delta Y o cateto opuesto, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, entre 0 y 2, ¿cuánto vale la pendiente? El cateto opuesto vale 500 y el adyacente vale 2. Por lo tanto, entre 0 y 2, ¿cuánto vale la pendiente? Vale 250. Entre 2 y 4, ¿cuánto vale la pendiente? Entre 2 y 4, la pendiente, aquí, para 4 unidades, la utilidad total es 900. Entonces, ¿cuánto vale la utilidad marginal entre 2 y 4? Vale 900 menos 500, 400. Este cateto, 400, dividido el cateto opuesto, de 2 a 4, 2. Por lo tanto, 400 dividido 2, 200. Y así sucesivamente. La pendiente, al principio, ¿qué pasa con la pendiente de la utilidad total? La pendiente va disminuyendo, ¿cierto? De 250, 200, 150. Y cuando se alcanza un máximo o un mínimo, ya no hay pendiente, ya no hay inclinación. Vale 0. Cuando la utilidad total es máxima, la utilidad marginal es 0. Y cuando la función decrece, la pendiente es negativa. Cuando la utilidad total decrece, la utilidad marginal es negativa. Esas son las dos funciones que toma la economía para analizar la conducta de cualquier
consumidor, utilidad total y utilidad marginal. Y con base en eso, construyeron la demanda. La demanda la explican mucho con base en la utilidad marginal. Aquí lo, aquí lo podemos nosotros ver. La demanda que la tenemos en la gráfica inferior de la derecha. Aquí nosotros decimos la demanda que relaciona precios y cantidades. Precios de las arepas y arepas consumidas por este hambriento. Entonces decimos, por la arepa número 2, este hambriento, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar este hambriento por la arepa número 2 que le causa 250 grados de placer? Está dispuesto a pagar lo que le pidan por esa arepa, el precio que le piden. ¿Por qué? Porque es la que le va a saciar el hambre. Porque la arepa número 2, la utilidad marginal que le proporciona es muy alta. O la arepa número 4, ¿qué precio está dispuesto a pagar? Menor, porque la utilidad marginal que le proporciona es solamente 200. Por la arepa número 6, ¿qué precio está dispuesto a pagar? Está dispuesto a pagar un precio menor, ¿sí? 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque la arepa número 6 le proporciona una utilidad marginal solamente de 150. Por la arepa número 8, ¿qué precio está dispuesto a pagar? Ya no 2.000 pesos, sino 1.500 pesos. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal que le proporciona esa arepa es solamente 100. Y por la décima arepa, ¿qué precio está dispuesto a pagar? Nada, nada. ¿Por qué? Porque no le causa ningún placer. Entonces, esta es la economía que dice el precio, que es la expresión del valor de las mercancías en términos monetarios, está determinado por la utilidad marginal. Entre mayor sea la utilidad marginal, más vale la mercancía. Entre menos sea la utilidad marginal, menos es su valor. Y ahí hablaban de la paradoja del valor entre el agua y los diamantes. El agua como potable, el agua, el agua como bien libre, sino el agua que nos toca comprar. Entonces, aquí les dicen, entre el agua y los diamantes, ¿cuál nos proporciona mayor satisfacción, mayor utilidad? ¿El agua o los diamantes? ¿Cuál nos proporciona mayor, cuál nos es más útil? El agua. Las mercancías, claro, toda la vida el agua. Sin agua no hay vida. Todas las mercancías, decimos, tienen valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que nos prestan y el valor de cambio es el poder de intercambio. Entonces, el valor de uso del agua es muy alta y el valor de uso de los diamantes, pues es satisfacer un capricho. Pero miremos el valor de cambio. ¿Cuál en términos monetarios vale más? ¿El agua o los diamantes? Diamantes. Los diamantes valen mucho. Por un pequeñísimo pedazo de diamante podemos nosotros conseguir todo lo que queramos. Y con un vaso de agua, una balda de agua, no podemos conseguir nada, ¿cierto? Una lavada. No estamos hablando del sediento en el desierto, porque eso sí es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso que las cosas tan útiles valgan tan poquito? Y tampoco útiles valgan tanto? Entonces dice la economía por la utilidad marginal. La utilidad marginal que nos proporcionan los diamantes siempre será mucho mayor que la utilidad marginal que nos proporciona el agua. El placer que nos proporcionan los diamantes siempre será mucho mayor que el placer que nos proporciona el agua. Los precios de los diamantes siempre serán mucho mayores, estarán por encima del precio que proporciona de los precios que estamos dispuestos a pagar por el agua. Esa es entonces la demanda. Entonces, la demanda nos dicen es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque la utilidad marginal es decreciente. Esa es una razón muy poderosa. Otra razón por la que la demanda decrece y tiene pendiente negativa.
porque la utilidad marginal es decreciente, no solamente por la relación inversa entre precios y cantidades, sino que la utilidad marginal es decreciente, con la diferencia que en la demanda nosotros trabajamos con variables reales, precio, que es real, y X, arepas o cantidades, que es real. En la gráfica de la utilidad marginal, nosotros trabajamos con utilidad marginal en el eje Y, que es algo imaginario, útil es placer, satisfacción, y el eje de las X, que son cantidades. Bueno, y teniendo en cuenta esas dos funciones, dice la economía, entonces, ¿cómo se habla del equilibrio del consumidor? El equilibrio del consumidor lo analizó Carlos Menger, un economista, y dice, estar en equilibrio significa encontrar la máxima satisfacción, encontrar la felicidad en términos económicos, porque la felicidad no depende solamente de la parte económica, sino de la parte amorosa, espiritual, intelectual, de tantas cosas. Pero Menger la analiza basándose, ¿cierto?, la felicidad, la satisfacción total en términos económicos, utilizando las dos funciones, utilidad total y utilidad marginal. Y dice Menger, para que un consumidor económicamente sea feliz, alcance su punto de equilibrio, que se necesita. Entonces dice, se necesita aquí un ingreso monetario y M, condiciones, un ingreso monetario, porque ni modo de ser feliz sin plata. Se necesita plata, un ingreso. Y tiene muchas necesidades, X, Y y Z. Tiene que pagar un precio por X, un precio por Y, un precio por Z. De todas maneras, el gasto que haga en X, en Y, en Z, en A, B, C, ¿cierto? Lo que gaste en mercados más lo que gaste, el gasto total en vestidos más el gasto total en educación, etcétera, no puede exceder su nivel de ingreso. El despilfarrador nunca tendrá punto de equilibrio. El tacaño tampoco. Tiene punto de equilibrio el que sepa tomar decisiones de acuerdo a su tiempo escaso, a su salario limitado, a sus recursos escasos. El que sabe tomar decisiones de acuerdo a esos recursos limitados. Y la otra condición, dice Menger, es que se cumpla el principio de equimarginalidad, que dice, la utilidad marginal de X sobre el precio de X debe ser igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y, igual a la utilidad marginal de Z sobre el precio de Z, que esto traducido al español quiere decir que el último peso gastado en X, Y y Z le tiene que proporcionar igual placer, igual utilidad, igual satisfacción. Entonces aquí tenemos un ejemplo de verdad muy sencillo. Este es un consumidor que tiene un ingreso, dice el ejercicio, de $6,000, supongamos, mensuales. 6,000, 6,000 mensuales. Y decidió que sus tres necesidades fundamentales eran, primero, educación, segundo, alimentación y tercero, diversión. Y las otras no le alcanzan. Lo del presupuesto no le alcanza. Estas son sus tres necesidades. Este es su orden de prioridades. Entonces, UMGX, educación, la utilidad marginal tiende a ser decreciente. UMGY, que es alimentación, la utilidad marginal tiende a ser decreciente. Y en diversión, UMGZ, que la utilidad marginal es decreciente. La utilidad marginal tiene una ley, y es que es decreciente. Igual que la utilidad total. ¿Cuál es la ley de la utilidad total? Que va creciendo despacito, 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 hasta alcanzar el máximo, luego decrece. Y la utilidad marginal, la ley es que es decreciente. Entonces, en las tres necesidades, la utilidad marginal decrece. Y él va a decidir, entonces, con su ingreso de $6,000 mensuales,
y el precio de la educación, la unidad de educación que es 1.000, la unidad de alimentación que es 1.000 y la unidad de diversión Z que es 1.000, tiene que decidir cuántas unidades de X, cuántas de Y, cuántas de Z consumir, comprar, de manera que pueda alcanzar su punto de equilibrio, su máxima satisfacción. Entonces, alguno diría, ah, no, pues fácil, tiene 3 necesidades, cada una le vale 1.000 y tiene $6.000, pues es 2.000 para educación, 2.000 para alimentación y 2.000 para diversión. Y ya, eso no es así. Eso no es así. No es asignar, ¿cierto? O distribuir en partecitas iguales los recursos escasos, sino es en lo que para él es más valioso, asignarle más recursos. Y para lo que es menos valioso, asignarle menos. Entonces dice aquí, Menger, dice, teniendo en cuenta estos datos y esta tablita de Menger para este consumidor, dice Menger, entonces él va a decidir gastar sus primeros $1.000. ¿En qué los puede gastar? En la primera unidad de educación que le proporciona 2.000 útiles o píldoras de placer y le vale 1.000. En la primera unidad de alimentación que le vale 1.000 y le proporciona 1.800 píldoras de placer. O en la primera diversión que le vale 1.000 y le proporciona 1.600 útiles o grados de placer. ¿Qué hace con los primeros $1.000? ¿Qué debe hacer? ¿La primera de educación? ¿La primera de alimentación? ¿O la primera de diversión? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué dicen? ¿La primera de alimentación? ¿De educación? Pues yo ¿De primero me alimentación? alimento. ¿Cómo dices? Pues yo primero me alimento. Yair, alimentación. Pues le vale 1.000, pero la alimentación le proporciona la primera de alimentación 1.800 útiles o grados de placer, mientras que la primera de educación le proporciona 2.000. Y según esta teoría de la utilidad total y la utilidad marginal, tiene que asignar más recursos a lo que le proporciona mayor satisfacción. Entonces, tiene que asignarle o gastarse los primeros $1.000 en la primera unidad de educación. La primera de educación que le proporciona mayor satisfacción. Los segundos $1.000, ¿en qué se los puede gastar? En la segunda educación que le proporciona 1.800 útiles o grados de placer. En la primera de alimentación que le proporciona 1.800 grados de placer, le vale 1.000. O en la primera de diversión que le vale 1.000 y le proporciona 1.600 grados de placer. ¿En qué se debe gastar los segundos $1.000? Alimentación. En la alimentación le proporciona 1.800 y la educación 1.800, pero según esta tablita, este orden de prioridades, para él es más importante la educación que la alimentación. Entonces los segundos $1.000 se los gasta en la segunda unidad de educación. Los terceros $1.000, ¿en qué los puede gastar? En la tercera unidad de educación que le proporciona 1.600 útiles o píldoras de placer. En la primera de alimentación que le proporciona 1.800 útiles o píldoras de placer y le vale 1.000. O en la primera de diversión que le vale 1.000 y le proporciona 1.600 útiles o píldoras de placer. ¿En qué se gastan los terceros $1.000? ¿En la tercera educación, en la primera de alimentación o en la primera Primera de diversión? alimentación. En la primera de alimentación, perfecto, porque ya la educación le proporciona menos placer. Con los cuartos $1.000, ¿qué hace? Con los cuartos $1.000
él puede adquirir la tercera educación, que le vale 1000 y le proporciona 1600 grados de placer, o la segunda de alimentación, que le vale 1000 y le proporciona 1600 grados de placer, o la primera de diversión, que le vale 1000 y le proporciona 1600 útiles o píldoras de placer. Entonces, ¿qué hace con esos cuartos $1000? Tercera educación, segunda de alimentación o tercera de diversión. Todas le proporcionan 1600, mire, 1600, 1600. Pero para él, ¿qué es lo más importante? Educarse. Entonces, adquiere la tercera unidad de educación. Lleva gastados $4000. Tiene que gastar los $6000. Con los quintos $1000, el que puede hacer, comprar la cuarta de educación, que le vale 1000 y le proporciona 1400 útiles o píldoras de placer. O la segunda de alimentación, que le vale 1000 y le proporciona 1600 grados de placer. O la primera de diversión, que le vale 1000 y le proporciona 1600 grados de placer. ¿Qué hace con los cuartos $1000? La segunda alimentación. La segunda de alimentación, perfecto. La segunda de alimentación. Y con los últimos $1000 que le quedan, puede adquirir la cuarta de educación, que le proporciona 1400 útiles o píldoras de placer, la tercera de alimentación, que le proporciona 1400 píldoras de placer, le vale 1000, o la primera diversión, que le proporciona 1600 grados de placer y le vale 1000. ¿Qué debe hacer con los últimos $1000? La primera de diversión. Claro, la primera de diversión. Y así como gastó sus $6000, quedó feliz. Ese es su punto de equilibrio. ¿Qué pasó con su utilidad total? ¿Cuántas unidades de X compró? Compró 3 unidades de X. 3, aquí está, en la parte superior. A 1000 cada unidad. Gastó $3000 en educación. ¿Cuántas de Y? 2 unidades de Y. ¿A 1000? $2000. ¿Y cuántas de diversión? Una. ¿A 1000? Y gastó los $6000. Y la segunda condición, ¿cuál fue la utilidad marginal de la última unidad que le proporcionó X? 1600. Dividió el precio de X, 1000, le da 1,6. Y la última unidad de Y, 1600, la utilidad marginal. Dividió el precio de Y, 1000, 1,6. Y la última unidad consumida de diversión, 1600, dividió el precio de Z, 1000, 1,6. ¿Esto cómo se lee? 1,6 igual a 1,6 igual a 1,6. Que el último peso gastado en educación, alimentación y diversión le proporcionó igual placer, igual satisfacción. Y así como se gastó la plática, aquí en la parte inferior de la izquierda, UT, 3 de X, 2 de Y y 1 de Z, ¿cuántas píldoras totales obtuvo de satisfacción? Pues la sumamos, que la utilidad total es el placer acumulado de todo lo que consumió. O sea, 3 de X, 2000 más 1800 más 1600. 2 de Y, 1800 más 1600. Y una de Z más 1600. Y todo esto le da 2000 más 1800 más 1600 más 1800 más 1600 más 1600 le da 10400 útiles, grados, píldoras de satisfacción. 10400. Otra combinación que hubiera hecho no le hubiera dado lo máximo. Utilidad total máxima. Equilibrio del consumidor. Máxima felicidad. Máxima satisfacción. Y entonces se cumplieron las condiciones del punto de equilibrio, que se gasta todo el ingreso
hace un correcto orden de prioridades de acuerdo a sus necesidades y la utilidad total que alcanza o el placer total es el máximo. Y el último peso gastado en X, Y, Z me proporcionó igual placer. Así como él se gastó su platica, más en educación, luego en alimentación y luego diversión, eso le proporcionó mucho bienestar, mucha satisfacción. El equilibrio del consumidor es ese, el equilibrio del consumidor. Es establecer un orden, saber establecer prioridades, saber utilizar los recursos y no asignar justamente igual para cada una de las necesidades, sino de acuerdo a nuestro orden de prioridades, asignar nuestro tiempo, asignar nuestro salario, nuestro presupuesto, etcétera. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes aquí ya terminando, ¿cuántos módulos están cursando en este periodo? 3. Tres. Tres. ¿Están cursando? Tres módulos. Fundamentos de economía. ¿Cuál otro? Seguridad y estadística. Estadística y seguridad. ¿Seguridad? Bueno, tres. Tres módulos. Y ustedes tienen para, digamos, descontemos el día domingo. 6 días a la semana para ustedes que trabajan, que estudian, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen empresa, que tienen... No, ustedes tienen cantidad de necesidades. Entonces, pues, tienen necesariamente que establecer un orden de prioridades y hay que sacrificar. Para sacar adelante la carrera, pues hay que sacrificar muchas cosas y muchas necesidades. Ustedes, para obtener el máximo promedio de nota en los tres módulos, estadística, economía y seguridad, no dicen, el lunes y el martes le voy a dedicar a fundamentos de economía. El miércoles y el jueves le voy a dedicar a seguridad. Y el viernes y el sábado le voy a dedicar a estadística. Tengo 6 días, entonces le dedico 2 días a la semana a cada módulo para sacarlo adelante de la mejor manera. Esa es una buena decisión. Asignar en partecitas iguales el tiempo que es escaso es una buena decisión. Profe, perdón, ahí interrumpo una opinión muy personal. Pensaría yo que debería cogerlo por nivel de dificultad, ¿no? Pues, es decir, la que requiere más atención, más días. Perfecto, Fabián. Perfecto, perfecto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, yo voy sobrado, por ejemplo, en fundamentos de economía. Si voy sobrado en fundamentos de economía, no requiero dedicarle tanto tiempo. Yo voy colgado en estadística. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo a estadística. Y voy regular en seguridad, entonces hay que dedicarle, es decir, hay que hacer un orden de prioridades. El equilibrio del consumidor no es coger el tiempo y dividirlo en partecitas iguales, es coger el salario y dividirlo en partecitas iguales, coger el presupuesto y asignarlo en partecitas iguales. No, es establecer un orden de prioridades y asignar mi tiempo que es escaso, mi salario que es escaso, el presupuesto que es escaso, mis bienes que son escasos, ¿sí? De acuerdo a mis necesidades, a mis. Y cada consumidor, pues tiene su propio orden de prioridades. Y cada consumidor, entonces, puede ser feliz con recursos escasos, con tiempo escaso, con salario escaso y limitado y necesidades ilimitadas, sabiendo tomar decisiones. Es saber tomar decisiones. Ese es el equilibrio del consumidor. Esa es. Entonces, aquí ya para terminar, les voy a dejar este ejercicio eh, para que ustedes lo lean, lo miren y es igual al anterior, un poquito, pues aquí nos dan el precio,
consumidor que se va a gastar $40 a la semana y va a gastar en combo de hamburguesas y perros calientes. El precio de las hamburguesas vale 10 y de los perros calientes vale 5. Entonces, ahí la pregunta es cuántas hamburguesas y perros calientes con esos $40 escasos tiene que comprar el consumidor de manera que pueda alcanzar el máximo de utilidad total, la máxima satisfacción, encontrar el equilibrio del consumidor. Entonces, miren el ejercicio, cualquier duda me escriben por el correo. Bienvenidas todas sus preguntas y sus inquietudes. Entonces, y pues ojo, dedicarle tiempo a esa segunda entrega de una forma muy, muy, con mucha dedicación y con buen manejo de el tiempo que para ustedes es tan limitado, tan escaso. Bueno, llegamos acá y el lunes nos vemos en conferencia de 8 a 9, pero de todas maneras no se les olvide, espero todas sus preguntas e inquietudes por el correo interno, por la bandeja de entrada. Me alegró mucho compartir con ustedes este espacio. ¿Tienen alguna pregunta o alguna intervención, alguna duda? Bueno, parece que no. No, Entonces, señora. bueno, bien. Los espero el lunes, no se les olvide entrar al aula, mirar el material, mirar los libros de los libros que les dejé, entrar a la biblioteca institucional, que ahí hay muchos libros buenos de fundamentos de economía y seguir hasta el final con su dedicación y con su disciplina muy juiciosamente. Bueno, feliz descanso, que estén muy bien. Buenas noches. Profe, Muchas gracias. que descanse. Muy bien. Profe, Gracias. gracias, muy amable. Bueno, que estén muy bien, Muchas gracias, profe. Buenas noches. que estén bien.